Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Xiaomi Mi Note 10 versus al Xiaomi Redmi Note 8. Entonces comencemos. En términos de diseño, tenemos que el Xiaomi Mi Note 10 posee una curvatura tanto en la parte trasera como en la frontal. En lo referente a los bordes laterales, es algo que a nivel estético puede gustar y que normalmente favorece la ergonomía hablando del agarre, pero en la pantalla no ayuda, salvo en el caso de favorecer la sensación de aprovechamiento. Con todo lo anterior podemos encontrar que tiene unos marcos bastante reducidos y la cámara delantera en su pequeño notch en forma de gota de agua. Es posible que la compañía haya optado por una pantalla curva a los lados para disminuir el grosor del terminal, que como comentaremos más adelante es mayor de lo habitual. En la parte posterior, como sabemos, es de cristal, lo cual está siendo habitual en la mayoría de los smartphones, con un acabado bastante discreto, sin un degradado de color ni reflejos estridentes cuando incide la luz como en otros modelos de Xiaomi. El uso de cristal aporta un toque de elegancia al terminal, pero incrementa el riesgo de rotura del teléfono si se cae al suelo. En este aspecto, cabe mencionar que el Mi Note 10 utiliza cristal reforzado mediante Gorilla Glass 5, tanto para proteger la pantalla como la cubierta trasera de cristal. En sus dimensiones nos encontraremos con 157.8 x 74.2 por 9.7 milímetros de grosor y un peso de 208 gramos. Con relación a su apariencia, el Redmi Note 8 parece ser muy familiar al tenerlo en la mano, ya que se ve exactamente como el Redmi Note 7 y con muy pocos cambios. Incluso tienen el mismo notch en forma de gota de agua. Algo negativo que encontramos en este terminal, al igual que con su hermano menor, es que la cámara trasera está construida en alto relieve, con lo cual si dejamos sobre una superficie plana el teléfono quedará un poco de lado y muy posiblemente puede rayarse si no tenemos cuidado con esto. Xiaomi ha decidido cubrir la parte delantera del dispositivo con vidrio Gorilla Glass 5, resistente a los arañazos, que se mezcla suavemente con el marco de plástico. Además de esto, tenemos que el dispositivo nos da una buena y agradable sensación en mano, apreciando además sus esquinas redondeadas y los marcos que son relativamente delgados. En sus dimensiones nos encontraremos con 158.3 x 75.3 x 8.4 milímetros de grosor y un peso de 190 gramos. Para el Xiaomi Mi Note 10 tenemos que en el lateral derecho se encuentra el botón de encendido y al lado un botón alargado de volumen. Ambos botones se distinguen bien al tacto, por lo que no tenemos ningún problema en pulsar sobre uno u otro sin necesidad de mirarlos. Un poco más abajo y en el mismo lado encontramos la ranura para la tarjeta SIM. En la parte superior del teléfono encontraremos el micrófono de cancelación de ruido y un emisor de infrarrojos. La parte inferior del teléfono posee el conector USB tipo C, el altavoz y el conector de auriculares. Xiaomi no ha dotado al Mi Note 10 de resistencia al agua, por lo que debemos tener cuidado de que el smartphone no se moje. Es una pena que Xiaomi no añada esta característica, ya que cada vez más está presente en los dispositivos de esta gama. Y por último, pero no menos importante, tenemos que el dispositivo incorpora un lector de huellas integrado bajo la pantalla. La compañía afirma que ha mejorado la experiencia de desbloqueo, pero en mis pruebas el reconocimiento ha funcionado bien, aunque se percibe más lento que los lectores de huella tradicionales capacitivos. Este reconocimiento funciona a la primera, siempre que coloquemos el dedo en la zona correcta, que es bastante reducida. Además, debes asegurarte que una buena parte de la huella esté en contacto con la pantalla, ya que de lo contrario el reconocimiento fallará. En el Redmi Note 8 tendremos que los botones de control de volumen y bloqueo estarán en el lateral derecho. Por un lado tenemos que el de bloqueo es lo suficientemente fácil de alcanzar, pero los botones de volumen son un poco más altos, por lo cual si eres de manos pequeñas encontrarás un pequeño problema. También tendremos que cuenta con un puerto USB tipo C, mejorando significativamente la velocidad de conexión. Por otro lado, el dispositivo trae un conector de audio de 3.5 milímetros y un solo altavoz en la parte inferior. Hay un emisor de infrarrojos en la parte superior y la bandeja de la tarjeta microSD, la cual es dual SIM, estará a la izquierda. Y para finalizar, este dispositivo tiene sensor de huellas dactilares en su parte posterior central, el cual funciona adecuadamente, reconoce la huella rápidamente y sin ningún tipo de problema, tal como nos tiene acostumbrado Xiaomi. Para el Xiaomi Mi Note 10 nos toparemos con una única versión de 6 GB, lo cual debemos recordar que es su versión global.
Para el Xiaomi Redmi Note 8 nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 4 y en la otra 6 GB. Para resaltar tenemos que en Colombia y en muchas partes del mundo es más fácil encontrar su versión de 4 GB, pues corresponde a su versión global. El Xiaomi Mi Note 10, al igual que en su RAM, contaremos con una única versión de 128 GB, que lastimosamente no pueden ser ampliados con tarjetas microSD. En el Xiaomi Redmi Note 8, al igual que en su RAM, contaremos con dos únicas versiones de 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 256 GB. El Xiaomi Mi Note 10 posee el procesador Qualcomm Snapdragon 730G, el cual está fabricado en un proceso de 8 nanómetros y cuenta con un clúster de dos núcleos de alto rendimiento ARM Cortex A76 hasta 2.2 GHz y un clúster de 6 núcleos eficientes ARM Cortex A55 hasta 1.8 GHz, los cuales dependiendo de la carga de trabajo se pueden activar algunos o ambos. En comparación con el Snapdragon 730, el Snapdragon 730G está más pensado para juegos. Esto significa que la GPU Adreno 618 funciona a una frecuencia más alta y también soporta resoluciones mayores. Este dispositivo ha obtenido unos resultados buenos en las pruebas de rendimiento, aunque obviamente queda por debajo de otros smartphones de gama alta con procesadores Snapdragon 855 o equivalentes. En el día a día el terminal se mueve con rapidez y no he notado signos de lag. Aplicaciones populares como WhatsApp, Twitter, Telegram, Facebook, Instagram, Netflix o Google Maps se mueven con la rapidez que cabe esperar. Tampoco he tenido problemas con la multitarea, ya que con sus 6 GB de RAM es capaz de mantener un buen número de aplicaciones abiertas en su memoria. Para comprobar el rendimiento gráfico real en juegos 3D, he probado 3 títulos exigentes como lo son el Asphalt 9, Fortnite y el siempre favorito PUBG Mobile, y en todos ellos la experiencia de juego ha sido muy buena, tal como nos tiene acostumbrados Xiaomi. El procesador Snapdragon 665 que alimenta el Redmi Note 8 es el mismo que tenemos en el Realme 5. El rendimiento no difiere demasiado al de su hermano menor, el Redmi Note 7, que se alimenta gracias al Snapdragon 660. Para este dispositivo tenemos que su procesador se basa en una arquitectura de 11 nanómetros, lo que debería hacerlo un poco más veloz. En lo que respecta al rendimiento general, el teléfono puede mantenerse al día casi con cualquier tipo de aplicación, pero al pasar entre aplicaciones ocasionalmente genera un poco de lag, pero para ser honestos, esto lo presenté en muy rara ocasión. La experiencia de juegos no es tan asombrosa, ya que títulos como PUBG Mobile se ejecutó en superajuste bajo y la calidad de los gráficos no fue excelente, pero el juego funcionó perfectamente. Además, este no sufrió cuando aumentamos la calidad manualmente, pero la parte trasera de este teléfono se calentó bastante, incluso después de una sola partida. En aplicaciones más básicas como por ejemplo observar videos, navegar por redes sociales, entre otros, el teléfono se desenvuelve de la mejor forma posible. La batería del Xiaomi Mi Note 10 posee una impresionante capacidad de 5260 mAh, una capacidad que debería ser suficiente para su pantalla de 6.4 pulgadas. Se trata de una capacidad enorme que debería darnos muchas horas de uso, sobre todo teniendo en cuenta que el chip no es tan potente como otros gama alta. En efecto, en la prueba de batería la pantalla calibrada a 200 nits, el teléfono ha dado un resultado de 15 horas y 7 minutos. Este resultado es muy elevado, superando a la mayoría de los smartphones de gama alta que he probado. En la práctica, la autonomía del dispositivo es excelente y no deberías tener problema para llegar al final del día, incluso aunque hagas un uso intensivo durante el mismo. Gracias a su software, el terminal limita el consumo de la batería para aquellas aplicaciones que no utilizas habitualmente. Es posible seleccionar para cada aplicación si quieres o no que funcione en segundo plano sin restricciones, o si prefieres que sea el teléfono el que aplique ahorro de la batería en función del tipo de aplicación, una herramienta muy útil que de seguro te va a interesar. Si bien estamos comenzando a ver baterías de 5000 mAh en algunos dispositivos, la celda de 4000 mAh del Redmi Note 8 definitivamente no se queda atrás. El teléfono dura fácilmente un día completo y algo más. En mi tiempo con el teléfono me resultó difícil agotar la batería con un uso intensivo, incluidas algunas horas de YouTube, navegar por redes sociales y enviando una docena de correos electrónicos. El cambio más grande y relevante para los usuarios es la compatibilidad con carga de 18 watts. No solo eso, Xiaomi arrojó un cargador rápido en la caja, con
la cual obtendremos una carga completa en un poco menos de 2 horas. Desafortunadamente el teléfono no incluye soporte para carga inalámbrica, pero es común para terminales de este rango de precio. En nuestra prueba de bucle de video HD se ejecutó durante 9 horas y 10 minutos, lo que también es bastante bueno. El cargador del dispositivo llevó al Redmi Note 8 de 0 al 37% en media hora, al 81% en 1 hora y una carga completa del 0 al 100% en 1 hora y 45 minutos aproximadamente. El Xiaomi Mi Note 10 cuenta con un panel AMOLED de 6.47 pulgadas, con una resolución Full HD Plus de 2340 x 1080 píxeles y un rango de aspecto alargado de 19.5 a 9, lo que se traduce en una elevada densidad de píxeles de 398. La experiencia de la pantalla es bastante buena, se ve perfectamente a plena luz, con lo que tenemos tanto un brillo máximo suficiente como una buena respuesta del ajuste automático del brillo, aunque a veces es un poco lento al pasar de un entorno más oscuro a otro más iluminado. Los ángulos de visión son amplios, los colores se ven apenas alterados al observar la pantalla desde un lado, aunque como hemos comentado antes, los bordes curvos de la pantalla logran distorsionar un poco los colores en los extremos. Xiaomi ofrece la funcionalidad Always On Display, que a lo largo de los menús aparece nombrada como pantalla siempre activa y pantalla ambiente. Dado que esta funcionalidad incrementa el consumo de energía, se apaga automáticamente cuando el dispositivo permanece en la oscuridad durante un largo periodo de tiempo, o cuando se activa el ahorro de batería. Este dispositivo también cuenta con una funcionalidad llamada modo lectura, que viene a ser un filtro de luz azul que reduce la fatiga ocular, limitando la cantidad de luz azul que se emite en la pantalla. Es posible controlar la cantidad de esa luz azul que se filtra y programar el encendido automático a determinadas horas o coincidiendo con la puesta del sol. Por último, el terminal incluye un modo oscuro, que utiliza una paleta de colores oscuros para las pantallas de ajuste del sistema, la barra de notificaciones y las aplicaciones compatibles. Este modo tendrá más sentido con Android 10 o superior, que incorpora un modo oscuro que afecta a todas las aplicaciones compatibles. Con respecto a la pantalla IPS LCD que se encuentra en el Xiaomi Redmi Note 8, la cual cuenta con un tamaño de 6.3 pulgadas que se ve brillante y nítida, todo gracias a los 2340 x 1080 y una densidad de 409 píxeles con los que cuenta, brindándonos una resolución Full HD+. Asimismo, es protegida por vidrio Gorilla Glass 5, el cual es capaz de evitar daños por golpes o rasguños. La pantalla en el Redmi Note 8, pese a ser buena, no es excelente, pero en un mar de grandes paneles parece un poco decepcionante. Fuera de la caja, la afinación de color se inclina demasiado hacia tonos más fríos. Esto tiene un profundo efecto sobre cómo se ven las imágenes y los videos en la pantalla. Dicho esto, es fácil cambiar a un perfil de color más neutro que inmediatamente haga que el contenido se vea mucho más natural. Luego de hacer esta configuración, la pantalla se vuelve bastante brillante y a su vez ofrece una agradable experiencia al usuario. El teléfono ofrece excelentes ángulos de visión. Mantener el brillo alrededor del 50% dentro de una habitación funcionó para mí, mientras que en situaciones del aire libre tuve que aumentar el nivel del brillo al 100% para una buena experiencia visual. El Xiaomi Mi Note 10 llega con 5 cámaras traseras, entre ellas tenemos una cámara gran angular con sensor Samsung de 108 megapíxeles, con apertura focal de 1.69 y estabilización óptica de 4 ejes, una cámara ultra angular de 117 grados con sensor de 20 megapíxeles con apertura focal 2.2, una cámara teleobjetivo Zoom 5X de 5 megapíxeles con apertura focal 2.0 y estabilización óptica de 4 ejes, otra cámara para retratos Zoom 2X de 12 megapíxeles con apertura focal 2.0 y enfoque automático dual píxel y una cámara macro de 2 megapíxeles. Junto a estas tenemos otro aspecto llamativo y es que posee dos flash duales, con luces duras y otros con luces suaves. Sin duda, el Xiaomi Mi Note 10 es uno de los smartphones más completos que he probado desde el punto de vista de fotografía, ya que tiene una cámara para cada situación. En general, este terminal cumple bien en ambientes iluminados y exteriores, con un balance de blancos algo frío, pero haciendo un buen trabajo en la eliminación del ruido. El rango dinámico es correcto en situaciones poco exigentes. En contraluz siempre será mejor utilizar HDR, que hace una mejor interpretación de iluminación y sombras, así como de la colorimetría.
El gran angular queda algo por debajo de lo esperado, aunque mide bien la exposición, compensando la diferencia que suele haber con un angular estándar, y se corrige la deformación por la lente en los bordes. La nitidez es bastante baja, sobre todo en disparos por la tarde y a planos más alejados y generales. Los zoom rinden bastante bien, incluso cuando la luz es algo baja, logra salvar el disparo y mantiene el detalle. El problema, el salto es bastante lento y no podremos cambiar la lente en la misma toma. No notamos cambios en el modo noche con respecto a resultados anteriores con otros móviles. Es un modo que saca algo más de luz y que sentará mejor en entornos muy oscuros y con luz muy baja. De otro modo habrá una ligera sobreexposición y si hay unos puntos de luz como farolas puede haber destellos demasiado exagerados. Para su cámara frontal tenemos un sensor de 32 megapíxeles con apertura focal 2.0. Este sensor rinde de manera muy similar a lo que hemos visto en terminales anteriores de la empresa, pese a ser una configuración distinta. Hace un buen tratamiento del color y el balance de blancos, incluso el detalle en situaciones más exigentes como interiores o de noche, es bueno. Y para finalizar tenemos que este dispositivo cuenta con reconocimiento facial, que funciona bastante bien, aunque no es tan seguro ya que es 2D. Uno de los principales puntos de mira del Redmi Note 8 es su configuración de cámara trasera cuádruple. La principal es una cámara de 48 megapíxeles con apertura focal 1.79 que toma fotos de 16 megapíxeles de forma predeterminada y puede grabar video hasta 4K a 30 fotogramas por segundo o 1080 a 60 fotogramas por segundo. A continuación hay una cámara gran angular de 8 megapíxeles con apertura focal 2.2, una cámara macro de 2 megapíxeles y un sensor de profundidad de 2 megapíxeles. Esta es la misma configuración de sensores del Realme 5. Hablando de la calidad de las imágenes obtenidas con este terminal, debemos decir que nos impresionó y de gran manera. La cámara principal de 48 megapíxeles nos dio fotos nítidas y brillantes, con muy buenos detalles. Los sujetos a distancia tendían a ser más veteados de lo que nos hubiese gustado, pero los primeros planos se veían geniales. Los colores eran buenos y había una buena profundidad de campo natural. Los detalles a veces se perdían al disparar objetos de colores brillantes o en escenas con fondos contrastantes. Las fotos tomadas con la cámara gran angular tendrían a sufrir en términos de claridad y las exposiciones tampoco estaban equilibradas, pero había poca o ninguna deformación en los bordes de nuestros cuadros. Las imágenes tomadas con poca luz a veces eran borrosas y ruidosas, con algo de desenfoque si no logramos quedarnos quietos al momento de tomar la fotografía. La calidad era excelente, pero no hay nada de qué emocionarse. Sumado a lo anterior tenemos que el Redmi Note 8 posee una cámara frontal de 13 megapíxeles con apertura focal 2.0, la cual nos da unos excelentes resultados, unas tomas nítidas y con un gran nivel de brillo, aunque es de resaltar que en la noche las selfies salen un poco granuladas. Para finalizar tenemos que el dispositivo cuenta con reconocimiento facial, el cual funcionó adecuadamente, pero sigo prefiriendo el desbloqueo con huella digital o con patrón, ya que es algo netamente personal. El costo de estos dos espectaculares smartphones es el siguiente. Por el Xiaomi Mi Note 10 es de 1.600.000 pesos colombianos, que equivalen a 8.875 pesos mexicanos, que a su vez son $473, que equivalen a 432 euros. Para el Xiaomi Redmi Note 8 es de 600.000 pesos colombianos, que equivalen a 3.379 pesos mexicanos, que a su vez son $178, que equivalen a 160 euros. Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video. El Xiaomi Mi Note 10 le gana al Redmi Note 8 en diseño, procesador, batería, pantalla y cámara. Por su parte, el Redmi Note 8 le gana ampliamente al Xiaomi Mi Note 10 en los siguientes aspectos: botonera y precio. En los aspectos que empatan son RAM y almacenamiento. De este enfrentamiento no hay mucho que decir, pues fue evidente quién resulta ser el ganador de esta batalla, pero sí lo vamos a sumar a la sección de los enfrentamientos inútiles pero muy útiles, una sección de mi canal solo apta para personas curiosas. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.